Hola a todos. ¿Qué significa limpiar el intestino? ¿Cómo se hace para limpiar el intestino? ¿Es cierto que ayuda a mejorar los gases, la constipación, la hinchazón abdominal y que permite incluso controlar la diabetes y el metabolismo? Hoy, como tantos domingos, estamos una vez más en vivo. Y ya sea que estés ahora mismo detrás de la pantalla o viendo la repetición de este video, queremos saber desde dónde nos estás mirando y qué preguntas tenés. Escribinos en los comentarios porque te estamos leyendo. Les cuento que hoy tenemos un gran programa. Me acompaña hoy mi hermano Nicolás y entre los dos vamos a hablar de todo esto y otras curiosidades. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el hongo cándida? ¿Será que tengo que eliminarlo? Y vamos a también dar tips prácticos. Fíjense lo que está tomando mi hermano en este momento. Un jugo verde. Vamos a enseñarlos a cómo prepararlos, cómo y cuándo tomarlos, el impacto que tiene esto en tu intestino y en tu microbiota. Y para darle la bienvenida a mi hermano, quiero hacerle la primera pregunta. Recuerden que los estamos leyendo. Nico, ¿qué significa limpiar el intestino? Bueno, hola a todos, les mando un saludo grande desde mi rincón del mundo. Limpieza intestinal son prácticas, hábitos y métodos naturales y caseros para mantener un intestino saludable. Esto ayuda a eliminar toxinas y sustancias de desechos. Es muy importante que esto se entienda. Y mucha atención acá. Les quiero contar tres datos que a mí realmente me impactaron. Porque el intestino no es solamente un órgano digestivo que está allí para absorber nutrientes y formar materia fecal como la mayoría piensa. Está lejos de esto. Mejorando nuestro intestino, mejoramos todo nuestro organismo. Incluso prevenimos y combatimos enfermedades crónicas. Fíjense, primero, más de 70% de nuestro sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensas de nuestro cuerpo, está en el intestino. Segundo, nuestro segundo cerebro está en el intestino. Es decir, este órgano tiene su propio sistema nervioso y se llama sistema nervioso entérico. Contiene alrededor, y escuchen esto, 100 millones de neuronas, casi tantas neuronas como nuestra médula espinal. El intestino transmite señales directamente hacia nuestro cerebro, regulando muchas de sus funciones, incluyendo nuestro estado de ánimo. Fíjense, yo les pregunto a la gente que nos está viendo ahora si ya escucharon la expresión somos lo que comemos. Esto es casi literal, porque por ejemplo, cuando comemos porquerías, comida chatarra que inflaman nuestro intestino y nos hincha, nos causa dolor de panza, también provoca al mismo tiempo neuroinflamación, es decir, inflamación de nuestro cerebro. Podemos sentirnos muy bien cuando comemos porque es algo rico, les puede gustar a algunas personas, pero al otro día te vas a sentir cansado, fatigado, estresado e inflamado. Y el dato número 3 que les quiero contar es que la flora normal contiene más de 100 billones de microorganismos, billones con B larga, y la mayoría está en nuestro intestino. Esta cantidad de microorganismos supera a la cantidad de células que tenemos en el resto del cuerpo. Nico, Fíjense. déjame que te interrumpa ahí porque justo estaban preguntando por la microbiota y quiero contarles a todos que ya vamos a hablar. Pero cuando hablamos de microbiota, me imagino que era lo que estabas por decir, pero no son solo bacterias, está incluido el hongo cándida, del cual vamos a hablar también, están incluidos virus, parásitos, están incluidas una cantidad de cosas. Y hay más de estos microorganismos que células en nuestro cuerpo y les vamos a enseñar cómo cuidarlas también. Exactamente. El ser humano está formado más por microorganismos que por sus propias células humanas. Y estas son parte de la flora normal, ¿no es cierto? Estos microorganismos, principalmente las bacterias y los hongos, controlan muchas de las funciones de nuestro cuerpo, como ya les vamos a contar. Por eso es tan importante cuidarlas. Dicho esto, la limpieza intestinal que ustedes van a leer en internet se refiere a todas las prácticas naturales y caseras, les aclaramos, que facilitan la eliminación de desechos y toxinas de tu intestino, ayudando a mantener, digamos, todas sus funciones saludables y en óptimo estado. Ahora, yo quiero dejar muy claro algo. Tener un intestino saludable no sirve solamente para mejorar la función digestiva, sino la de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿para qué nosotros pondríamos en práctica esto de la limpieza intestinal? Bueno, por un lado, previene y combate enfermedades
de nuestro propio aparato digestivo, como el síndrome del intestino irritable, el estreñimiento crónico, que estoy seguro que muchos de los que nos miran sufren de esto, divertículos, cáncer de intestino, que es el tercer cáncer más mortal que existe actualmente, las hemorroides, la hinchazón, pero también problemas que están fuera de nuestro aparato digestivo, problemas del metabolismo, la resistencia a la insulina, la diabetes, la inflamación crónica y hasta problemas de salud mental. Ahora, si vos me permitís, no me quiero ir por las ramas, pero es de enorme importancia que las personas sepan esto. El intestino está diseñado para limpiarse y desintoxicarse de manera natural sin necesidad de meter productos especiales, no naturales, tóxicos o incluso procedimientos agresivos. Cuidado con las cosas que se venden por ahí. Este es el primer alerta que yo le quiero hacer a la gente. Cuidado con las cosas, aquellos productos que prometen quitar las toxinas intestinales sin receta médica, mucho cuidado con los enemas, los laxantes agresivos, porque no solamente son innecesarios, sino que son peligrosos. Ahora, ¿qué hay que hacer en la práctica para limpiar el intestino? Vamos a hablarle de alimentos, condimentos, hierbas, jugos verdes, cómo prepararlos, cómo yo lo tomo, hábitos que son muy simples, consejos para cuidar la microbiota y también vamos a hablarles de qué tóxicos intestinales deben evitar, dónde están escondidos estos tóxicos y también de algunos remedios que pueden dar algunos problemas. De todo esto es lo que le hablaremos ahora. Déjame que te interrumpa en ese punto exacto, Nico. Tenemos más de 1.200 personas conectadas y los estamos leyendo. Ya hemos recabado algunas preguntas, incluso nos saludan desde Barcelona, desde México, Cuba, Estados Unidos, Argentina. ¿Desde dónde más nos siguen? Déjame interrumpirte porque dijiste varias cosas interesantes. La primera, vos dijiste, limpiar el intestino desde los fines prácticos es mejorar las células, vamos a hablar de permeabilidad intestinal, mejorar la microbiota, vamos a hablar de cómo mejorar la microbiota. Acá algunas personas nos preguntan sobre los gases, nos preguntan sobre los prebióticos, también vamos a hablar de eso. Pero creo que antes de todo esto, la gente tiene que entender que el intestino y el tubo digestivo en general, no solo el intestino grueso, son órganos increíbles y su función es muy importante y deberíamos entenderlo. Entonces me gustaría, si te animás, Nico, a explicarle a la gente cómo funciona el intestino de ellos y para qué sirve. Y también invitarlos a que inviten a sus seres queridos y a sus familiares, envíen este video para que así puedan verlo también, ahora mismo. Bueno, primero nuestro intestino es larguísimo. Por ejemplo, la primera parte, que es el intestino delgado, tiene cerca de 7 metros y la segunda parte, que es el intestino grueso, tiene casi 2 metros de largo. Pero escuchen esto, si nosotros agarramos el intestino y lo extendemos en toda su superficie, sería más grande que una cancha de tenis. ¿Se imaginan esto? Esto es debido a su microestructura, pero imagínense la cantidad de toxinas que pueden estar acumuladas allí. Y ahora le vamos a hablar que en algunas situaciones esas toxinas pueden pasar a nuestra sangre. Esto es una patología real, es algo que, digamos, lo estudiamos y lo vemos todos los días en nuestros pacientes que están enfermos en el hospital. Ahora, esto es lo que ustedes necesitan saber. La primera parte del intestino, que es la parte delgada, sirve obviamente para digerir los alimentos, se mezclan con los jugos intestinales, ayudar a absorber las vitaminas, los nutrientes. Y la segunda parte del intestino, que es la parte del intestino grueso, es donde se forman las heces. La parte que está a la derecha, del intestino grueso, hay mucha agua. Las heces están mezcladas con mucho líquido todavía. El agua se va absorbiendo de a poco. Y cuando llega a la parte izquierda de nuestro intestino, es cuando las heces ya están más formes, más duras y sin tanta agua que ya se absorbió. Si nosotros tenemos malos hábitos, nuestro intestino va a comenzar a funcionar mal y nos trancamos. Incluso algunas heces se transforman prácticamente en piedras. Principalmente esto ocurre a la izquierda de nuestro intestino, pero repercute en todo nuestro organismo. Y los peligros de todo esto van mucho más allá de la dificultad para evacuar. ¿Qué puede producir que nuestro intestino funcione mal y que no tengamos hábitos de limpieza intestinal diarios, como les vamos a hablar ahora? Por un lado, enfermedades y síntomas intestinales.
divertículos, gases en exceso que recién nos estaban preguntando, hinchazón, dolor, sangrado intestinal. Todo esto puede complicar hemorroides, divertículos y otros problemas digestivos. Pero a largo plazo, con el pasar de los años, hay un riesgo mucho más peligroso que es que los pólipos intestinales se transformen en cáncer, por ejemplo. Todo esto es prevenido por la O, limpieza o- intestinal. o que los divertículos se inflamen, ¿no es cierto? Esto que vos dijiste Exactamente. de la materia fecal dura, eso aumenta la presión en el intestino y genera como sacos dentro de él que pueden infectarse, inflamarse, romperse. Nosotros vamos a contarles enseguida cómo vos preparás, no sé si querés mostrar de nuevo, Nico, preparar ahí para mostrar el jugo verde que le vas a mostrar a las personas. También sé que trajiste una planta para mostrarles cómo se consume. Ahí está. Les vamos a enseñar a preparar eso y les vamos a enseñar a cómo utilizar. Pero déjame que tome un concepto que vos nombraste recién, Nico. Vos dijiste, nuestro intestino es larguísimo, pero si nosotros extendiéramos la superficie de la célula sería como una cancha de tenis. Y también dijiste que nuestro intestino, más allá de absorber los alimentos y los nutrientes, evita que entre, y voy a ocupar una palabra fea, porquerías a nuestro cuerpo, toxinas. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque las células de nuestro cuerpo, y le digo a las más de 1.400 personas que nos están viendo, son como cuadraditas y están pegadas entre sí unas a otras. Muchas veces el pegamento que las une se rompe o se abren de más y ahora lo que funcionaba como una puerta para que los nutrientes ingresen a la sangre y las toxinas no, deja de funcionar y lo habrán escuchado todos los que nos están viendo y se llama aumento de la permeabilidad intestinal. El aumento de la permeabilidad intestinal quiere decir que nuestros hábitos, nuestros alimentos, nuestra forma de vida dañó la puerta de ingreso a nuestro cuerpo y permitió que ingresen sustancias, y vos lo dijiste hoy, Nico, que van a inflamarlos, que van a activar ese sistema inmunológico, porque a ver, la gente piensa en intestino, como vos bien dijiste, y dice, bueno, es el intestino delgado y el colon. Pero hay neuronas, como bien vos dijiste, hay sistemas linfáticos, es decir, forma parte del sistema linfático que da origen al sistema inmunológico, también forman parte de células especiales que se comunican con nuestro cerebro, es decir, es mucho más. Y si empiezan Exactamente, a déjame ingresar, te interrumpa en una cosa nomás ahí, porque las personas creen que limpiar el intestino ayuda con problemas intestinales, pero no es así. Al ayudar con esto que vos estás contando de la permeabilidad intestinal, previene y combate enfermedades fuera del intestino, órganos, hormonas, cerebro, corazón, riñón, etcétera. Bueno, incluso el discúlpame. estado de ánimo, Nico, ¿eh? Eh, Porque se ha visto una fuerte relación entre una microbiota saludable, ya lo vamos a comentar, y el buen estado de ánimo, y también la depresión. Acá, por ejemplo, Carmen nos pregunta sobre la citromicina, Andrés nos pregunta sobre el yogurt con probióticos, María nos dice que tiene muchos gases, de todo esto vamos a hablar, pero permítanme primero contarles cómo evitar que se rompan esas conexiones que hay entre las células, es decir, evitar que aumente la permeabilidad para que la mugre no entre a nuestro cuerpo, entre comillas. Y quiero darle 5 consejos. El primero, disminuir o suspender el consumo de gluten. Y esto puede ser polémico porque si vos tenés enfermedad celíaca, gluten prohibido. El gluten está en trigo, centena y cebada. Y también está en la avena cuando la avena está contaminada. Entonces, cuidado, la avena es fantástica, pero tiene que ser gluten free. Ahora, las personas que no son celíacas y que solo son sensibles al gluten pueden consumirlo en bajas cantidades. Y las personas que no tienen celiaquía y que no son sensibles, mi recomendación, y acá podemos discrepar, Nico, si vos querés me podés decir, no, fíjate, yo lo recomiendo. Yo comería poco gluten, sobre todo porque se asocia mucho a harinas refinadas, al aumento del azúcar y demás. Entonces, para un gusto, un fin de semana o alguna fiesta y demás, no hay problema. Pero si ustedes comen gluten todos los días, cada vez hay más información de que esto podría producir inflamación crónica de bajo grado en nuestro No, yo cuerpo. estoy completamente de acuerdo con vos en eso, y disculpa que te interrumpa. Para los que no me conocen, yo soy médico especialista en riñón y son tantas, pero tantas las enfermedades de otros órganos que dañan al riñón que yo acabo manejando pacientes que vienen de todos lados, digamos. Y saben que la mayoría de ellos, tengan la enfermedad que tengan, sobre todo cuando son metabólicas, hormonales o del sistema inmunológico, autoinmunes, artritis, en fin, se benefician de consumir una dieta baja en gluten. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. ¿Ok? Mira, justo acá nos pregunta Mayra y María, dice la permeabilidad intestinal.
Las dos preguntan lo mismo. ¿Se puede reparar? Claro que se puede reparar. A ver, todas las células de tu cuerpo se recambian. Así como vos te haces una herida en la piel y se repara, si a tu intestino vos le empezás a dar los nutrientes, los alimentos y los hábitos que ya vamos a contarte, se repara. Disminuir el consumo del gluten es una. Ahora, la Y segunda, yo no solamente le vamos no solamente le vamos a decir cómo se repara, sino que hoy yo les traje y les voy a mostrar cómo. ¿ok? Fíjate, Han Blanc nos pregunta, ¿el omeprazol mata? También vamos a hablar del omeprazol, de la citromicina, vamos a hablar del ibuprofeno. Entonces, este es uno de los vivos más importantes que hemos hecho hasta el momento. Siguiendo con los consejos para evitar el aumento de la permeabilidad, el segundo es parecido al gluten y tiene que ver con ultraprocesados y azúcar. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, doctor, pero siempre lo mismo. Bueno, el azúcar y los ultraprocesados destruyen tu microbiota, aumentan la permeabilidad intestinal. Las grasas trans irritan tu intestino. Vos comés grasas trans, de hecho yo lo hice anoche porque quise darme un gusto. Me compré una hamburguesa, que eventualmente yo la como, y a la noche dormí mal. Tenía acidez, me dolía la panza. Hoy tengo mucho más gases y estoy más hinchado que ayer. Y esto tiene que ver con los ultraprocesados. Y me pasa incluso a mí, que llevo una vida por el resto saludable. El tercer consejo que quiero darte para el tema de la permeabilidad es el control del estrés. Nico bien dijo, el intestino se comunica con el cerebro se comunica con el intestino. Si vos estás estresado, aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, dormís peor y todo esto repercute negativamente en tu intestino. Entonces, ya vamos a hablar de hábitos para mejorar el estrés y todo, pero podés mejorar el estrés haciendo ejercicio, haciendo yoga, teniendo relaciones sociales saludables, alejándote del celular antes de dormir y muchas otras formas. El cuarto consejo que quiero darte es una dieta rica en fibras y para eso Nico trajo el jugo verde y también trajo unas hojas especiales que va a mostrarte hoy que podés consumir. Y el quinto consejo es esto que nos preguntaban hoy del tema de los pro y los prebióticos y va a ser el tema de continuación. Entonces, yo acabo de hablarte de cómo proteger tus células. Ahora, Nico hace un rato, mi hermano, dijo que existen más bacterias, hongos, parásitos y virus, es decir, existen más microbiota en nuestros intestinos que células en nuestro cuerpo. Y es de esto de lo que quiero hablar, Nico. ¿Es bueno o malo esto de la microbiota? ¿Para qué sirve? ¿Es cierto que, por ejemplo, se me ocurre, tenemos que eliminar la cándida porque nos hace mal? Bueno, yo quiero que la gente no se olvide más de lo que les voy a decir ahora. Si nosotros nos imaginamos a la pared intestinal o al revestimiento de nuestro intestino como un castillo, las células de la pared intestinal serían como compuertas de este castillo que están cerradas para evitar que amenazas enemigas, digámoslo así, como los tóxicos, productos de desecho, sustancias que nos inflamen, pasen a nuestra sangre y al resto del organismo. En esta analogía, la microbiota, que está compuesta principalmente por bacterias, hongos y parásitos, son los guerreros protectores de este castillo. Es básicamente eso. Recuerden que estos microorganismos son billones. Tenemos más microbiota que células en el resto del cuerpo. Incluso el hongo cándida, que tantos canales de medicina demonizan, es parte de nuestra flora normal. Y no solo del intestino. Tenemos cándida en la piel, en la boca y en los órganos genitales. Con esto yo les estoy diciendo que todos estos microorganismos, incluyendo la cándida, tienen funciones importantísimas en nuestro cuerpo. Nos protegen de que otras bacterias, hongos o parásitos dañinos nos lesionen o destruyan a nuestro castillo, regulan nuestro sistema inmunológico, ayudan a digerir alimentos, fermentan las fibras, ayudan a producir vitaminas como la K, las del grupo B, algunas del grupo B, envían señales a nuestro cerebro. Muchas veces nosotros tenemos sensación de cansancio mental crónico, fatiga para leer o para pensar, no podemos manejar bien el estrés o estamos muy ansiosos. Todo esto puede ser en parte por tener una mala flora intestinal. Muchos se deben estar preguntando en este momento, por eso que yo dije de la cándida, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces otros médicos, otros canales hablan tan mal de este hongo? ¿Y por qué dicen que hay que eliminarla o limpiarla de nuestro organismo? Y les quiero aclarar, lo que ocurre es que cuando tenemos una mala salud intestinal, nos alimentamos con porquerías, como vos lo hiciste anoche, o tenemos enfermedades crónicas no controladas como diabetes, obesidad, síndrome metabólico, etcétera. La cándida
y otros hongos y bacterias del intestino pueden crecer en exceso. Esto es lo que provoca daño, el exceso de crecimiento de estos microorganismos. O sea, No existe existe esto de eso de, no eso te iba a existe esto de preguntar. eliminar la cándida. Eso, las personas que dicen que van a eliminar la cándida con algún producto o con alguna limpieza intestinal, y les voy a ser sincero, están vendiendo humo. ¿eh? No, No es aparte, un Nico, hongo no, malo. Cuando no está en solo van a barrer equilibrio, la, no solo van a barrer la cándida, van a barrer bacterias buenas, van a barrer parásitos, van a barrer virus, van a irritar el intestino. Entonces, me parece que es peligroso y hay que decirlo. Para eso son estos lives. Y fíjate qué interesante las preguntas que nos hacen acá y es el tema que quiero darte. Vamos a la parte práctica, Nico. Tenemos más de 1700 conectados. Por ejemplo, ¿qué tips les podrías dar a las personas para que Carmen, que nos está viendo, Jorge, mira, nos pregunta, Paola, lo hagan ahora en casa y cómo pueden cuidar su microbiota? Y ellos preguntan especialmente, por ejemplo, Jorge pregunta sobre las fibras, Paola nos pregunta sobre los pre y los probióticos. ¿Qué tips prácticos les puedes dar? Fíjate, Marle nos pregunta sobre los vegetales y el jugo verde, si se puede congelar. ¿Podrías contarnos entonces cómo cuidar la microbiota ahora en casa? perfecto. Voy a modificar el fondo para poder mostrar mejor los alimentos. Lo que yo les diría a las personas sobre la microbiota es que cuidarla, cuidar a estas bacterias y hongos, etcétera, es una de las mejores formas de limpiar tu intestino. Cuando nosotros comemos, no solo lo hacemos para nosotros, sino también para nuestra microbiota. Les voy a dar cinco tips sobre este asunto. Primero, consumir fibras. Y acá les recomiendo dar prioridad todos los días a frutas y vegetales crudos y con cáscaras comestibles. Fíjense, a ver si se ve ahí. Esto que está acá es una cebolla. Una cebolla. La cebolla, para los que no lo saben, se come con cáscara y todo. La primer capa que nosotros tendemos a quitarla cuando la pelamos, está mal, no hay que descartarla. Y las personas que no les gusta porque la cáscara de la cebolla es amarga, pueden dejarla a un lado y después hacer un té de cáscara de cebolla. Aquellos que se preocupan por los pesticidas, y lo ideal sería que sea orgánica o que la laven muy bien, ¿sí? También pueden utilizar, por ejemplo, papa, batata con cáscara, obviamente no se las quiten, manzanas, a mí me encanta la manzana roja más que la verde, ¿eh? Pueden utilizar también ciruela, fíjense esto que tengo acá, tomate, tomate con cáscara y todo. ¿Por qué hago tanto hincapié a la cáscara? Porque la mayoría de los nutrientes están más concentrados en la pulpa cerca de la cáscara, y la propia cáscara tiene vitaminas, antioxidantes y fibra, que es tan importante para nuestra Nico, biota. te introduzco una pregunta porque esto de cómo estaba hablando de la cáscara y la fibra, y le recuerdo a los más de 1700 que nos están viendo y a los que están viendo la repetición que estamos leyendo todos los comentarios. Y justo Jorge Omar Conte pregunta, ¿y los que tenemos divertículos, podemos Ah, comer esa cáscara? ¿Qué les recomendás? Jorge se llama el que nos Sí, preguntó. Jorge, vos no vas a creer, pero era exactamente eso que yo les iba a hablar ahora. Solo le quería mostrar también uva. ¿Se alcanza a ver ahí? Uva después morada con perfecto. cáscara y todo. Fíjense que yo les doy mucha importancia, además de la cáscara, además de que sea crudo, a todo lo que sea morado y rojo, como el tomate, la manzana. Tengo kiwi acá, fíjense. ¿Sabían que el kiwi se come con cáscara? Eso era algo nuevo para mí hace unos pocos años. Pero Pica en un poquito, fin, ¿no es cierto? Es delicioso, pero pica un poquito. a mí me gusta. Yo lo pongo incluso en la licuadora y lo Sí, tomo como a mí me jugo. gusta también el picante, pero la gente puede sentir una sensación extraña en el labio, acostúmbrense porque, como bien decís, el tema de la fibra y aporta mucho. Pero, ¿qué le contestarías a Jorge respecto a sus divertículos, Nico, y la fibra? Bueno, comer cáscara hace mal a los divertículos. Y no solamente cáscara, también frutos secos como las nueces, los pistachos, semillas. Jorge, antiguamente se pensaba esto. Antiguamente se creía que como los divertículos son como pequeñas bolsitas que salen del intestino, las cáscaras, las semillas, los frutos secos, se podían trancar allí y generar inflamación o complicar a los divertículos. Esto se vio después de hacer estudios con más de 200.000 personas, que esto no ocurre. Pero les quiero hacer una aclaración. Una cosa
es estar sufriendo una crisis de diverticulitis. Es decir, están con inflamación severa intestinal por los divertículos, están con el intestino sangrando activamente, tienen que operarse o están internados con fiebre tomando antibióticos. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa son las personas que viven con divertículos intestinales y tienen que hacer una dieta para poder controlarlos. A esas personas yo les digo que tomar jugos verdes, consumir alimentos con cáscara, consumir, ¿cómo es? Nueces, Frutos pistachos, secos. semillas, etcétera, no solamente no empeora los divertículos, sino que ayuda a mejorarlos, los combate. Y no solo los Nico, divertículos, sí, 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 termina por favor. no solo los divertículos, las hemorroides, las fisuras, los pólipos, el cáncer. Bien, No sé si contesté eh, la pregunta. sí, sí, para mí quedó clarísimo, pero enseguida vamos a hablar de los prebióticos y acá justo nos preguntaban por la kombucha, por el kefir, por los yogures, vamos a hablar de los polifenoles, vamos a hablar de nuevo del ajo y la cebolla como probiótico y vamos a contestar qué es porque hay muchas preguntas, pero acá la gente en el chat que los estamos leyendo y queremos saber de dónde nos siguen, se está riendo mucho de este tema del kiwi. Dicen, doctor, pero el kiwi con los pelos, con la cáscara. Te responde una vez más eso y contale Miren, por qué. yo incluso yo lo comería acá. Voy a morder acá, si me permiten. ¿Mm? Ahora te vas a convertir en meme. Con cáscara y todo, se come el kiwi. Bien, ¿y por qué, Nico? Repetí una vez más porque es importante. Lo que ocurre es que los principios activos medicinales de las frutas y los vegetales en general se concentran más en la cáscara, como por ejemplo la cebolla, la manzana, el kiwi. Incluso esto ocurre con el aguacate o la palta, con la diferencia que la cáscara de la palta es diferente, no la consumimos. Pero en esto que yo les mencioné acá, sí son comestibles, son más ricas. ¿Eh? Bien. La, ¿eh? Nico, entonces ordenemos, no, estamos hablando de cómo cuidar la microbiota. Tips Ah, prácticos. Lo primero que dijiste es fibras. Alimentos, la mayoría de las veces con cáscara, obviamente que la banana no la vas a comer con cáscara, aunque se le da algunos usos que lo podemos charlar después. El segundo punto sería este tema de los fermentados, ¿no es cierto? El sí. yogur, el queso, el chucrut, la soja, la kombucha, el repollo. Te pregunto yo, ¿por qué comerlos? ¿Cuánto comer? No sé si querés comentarle a la gente el por qué, cuánto, cómo. Bueno, yo les aconsejo que los traten de comer por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Estos son alimentos que cuando nosotros lo comemos alimentan a nuestra flora intestinal. Si volvemos a la analogía del castillo y que las bacterias y los hongos de la flora son los guerreros que nos defienden, esto sería como darle energía, como alimentarlos directamente a ellos, todo lo que sea fermentado. Eh, Acá, ¿cuál es el mejor? Bueno, depende de cada organismo. Yo les recomiendo eso que vos dijiste, yogur, queso, chucrut, kombucha y repollo fermentado son los mejores. Bien, Nico, acá a la gente le interesa mucho este tema de la cáscara y Marisol, por ejemplo, nos pregunta, doctor, ¿y si como con cáscara, cómo elimino los venenos del tomate, por ejemplo? ¿Qué le dirías a Marisol y demás? Es cierto que los agrotóxicos contaminan nuestros alimentos, ¿no es cierto? Sí, hay varias formas. Lo mejor sería comprar en las ferias, digamos, en las tiendas de las personas que tienen campos en las ciudades, comida orgánica, mejor dicho. Ahora, cuando lo compramos en el mercado tenemos que tener cuidado, lavarlo muy bien, con bastante agua, pero una técnica para eliminar los agrotóxicos puede ser, por ejemplo, yo compro el tomate, ¿eh? Y antes de lavarlo, lo pongo en la heladera, lo dejo por 30 minutos que se enfríe un poco y después lo lavo. Al enfriar el producto, el vegetal o la fruta, y después lavarlo, elimina con más eficacia los agrotóxicos. Bien, acá Maya nos pregunta sobre el yogur griego y permitime contestar a mí, Nico, si es bueno o es malo. Para mí el yogur griego es fantástico porque tiene más proteínas que el yogur común. Lo podés preparar vos mismo en casa y es un yogur bien interesante. Está claro que a las personas que por ahí son intolerantes a la lactosa y demás, puede hinchar un poco la barriga y eso, pero cuidado porque en especial los productos con leche, digo, el queso, la leche, el yogur común. Entonces, algunas personas dicen, doctor, pero yo como y me cae mal. Cada cuerpo es diferente, entonces, estas son recomendaciones generales. Ahora, volviendo a donde estábamos, para la microbiota fibras, fermentados, y este tema de los polifenoles, Nico, el tema de las frutas, la verdura, el té negro, el café, el cacao, ¿podrías Sí. decirnos de los polifenoles y de los probióticos, por ejemplo?
Bueno, hay un dicho que dice que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Esto que está acá, el tomate, la ciruela, las otras cosas que les mostré, la uva morada, por ejemplo, no son simplemente frutas, son remedios naturales, porque contienen justamente polifenoles, que son principios activos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Retrasan el envejecimiento, además de lo que estamos hablando ahora, que es cuidar de nuestro intestino, ¿no es cierto? Y aquí vienen nuevamente las cáscaras, las verduras y las frutas crudas, pero también otros, como por ejemplo el aceite de oliva. Fíjense, esto es aceite de oliva extra virgen, que siempre recomendamos. Yo también consumo mucho el aceite de aguacate. Este es el aceite de aguacate virgen. El té verde, el té negro y el café. El café es excelente, está lleno de polifenoles. También el cacao. Comer chocolate, si bien no es lo más recomendado por nosotros, cuando desean darse el gusto, les sugerimos que sea 70% o más de cacao, porque tiene menos azúcar y mucho más polifenoles y los principios activos del cacao, ¿no es cierto? Nico, antes que se nos escape y vos vayas con esto de los probióticos, contale a la gente por qué vos elegís este aceite de aguacate que es tan curioso y sale un poquito más, pero ¿cuáles son las ventajas? Tiene que ver con el punto de húmedo, ¿cierto? Sí, el aceite de oliva yo lo utilizo a mí me gusta mucho el sabor, ¿no es cierto? Pero el extra virgen lo utilizo frío, ya lo pongo, digamos, en la comida cuando está servida en la mesa, no lo caliento porque se quema muy rápido. El de aguacate, a mí no me gusta mucho el sabor para consumirlo frío, pero tiene una ventaja de que se puede calentar un poquito más que el de oliva extra virgen. Solamente que hay que saber que el de aguacate para poder calentar y usar para dorar o, digamos, hornear nuestros alimentos, tiene que ser virgen, porque el extra virgen se quema más rápido. ¿Qué quiere decir que se quema? Quiere decir que, digamos, comienza a producir sustancias, a liberar humos que pueden ser tóxicos. Esto ocurre mucho cuando fritamos o cuando doramos algo con alguna grasa. Nico, ahora viene una de las partes más interesantes y por suerte tenemos un pico de audiencia, más de casi 2.000 personas conectadas. Entonces envíele esto a su familiar ahora porque vamos a hablar de probióticos y probióticos naturales, ¿eh? Porque, a ver, todos los probióticos son naturales, que quede claro, pero estoy hablando, por ejemplo, del ajo, de la cebolla, de la banana verde, del espárrago. ¿Qué le puedes decir esto a la gente? Y después vamos a Cebolla hablar de jugos morada. verdes. Cebolla morada, quise decir banana verde. Y de los jugos verdes. Y vas a enseñar a preparar uno o dos jugos. Pero ¿qué le dirías de esta fibra probiótica? ¿Para qué sirve? Bueno, la fibra probiótica sirve justamente para ayudar a reforzar y mejorar la salud de nuestra flora intestinal. Son, digamos, alimentos que quizás no se absorben en nuestro organismo, pero quedan allí en nuestro intestino para ayudar a formar las heces, De- obviamente, pero también para aumentar la salud de nuestra microbiota intestinal. Déjame que yo agregue ahí, para que la gente entienda, la microbiota no es una bacteria o un parásito, en realidad son grupos de parásitos, de bacterias, principalmente bacterias, pero hay de todo, hay virus, hay fagos, hay una cantidad de... La cuestión es que ellas se reúnen en colonias. Algunas de ellas, por ejemplo, viven en el moco intestinal y lo comen. Otras tienen actividad inmunomoduladora. Esto quiere decir que modulan la inflamación y la controlan. Por eso nuestro cuerpo mejora la inflamación. Otras se dedican a fermentar la fibra que nosotros les damos y generar alimento para nuestro intestino y para ellas mismas y darle este tipo de alimentos potencia a las buenas y también combate a las malas. Y como vamos a ver más adelante, remedios como antibióticos, ibuprofeno, omeprazol y tantos otros disminuyen las buenas y dan lugar a las malas, pero es un tema de un poquito más adelante. Ahora, vamos a recapitular para cuidar la microbiota: fibras, fermentados, polifenoles y vamos a un tema tremendo. Jugos verdes, Nico. Vos tenés un jugo verde ahí. ¿Qué le recomendás a la gente? ¿Cuándo Sí, tomarlo? ¿Los filtrás? Sí, decime. solamente quería hacer una aclaración que creo que dio un error en el audio. Vos me preguntaste por las fibras probióticas o prebióticas antes. No, prebióticas. Ah, Ahora está, vamos a hablar perfecto. de las probióticas. Perfecto, perfecto. Solamente para aclararle a la gente, sí, que la fibra probiótica serían cuando comemos microorganismos vivos, bacterias que están presentes en el yogur, en el queso, en el chucrut, y todo lo que sea prebiótico. Ahí sí entraría el ajo, la cebolla con cáscara, los Para, espárragos, etcétera.
para que la gente entienda, prebiótico es lo que alimenta a nuestras bacterias y las hace crecer bien, ¿cierto? Y Exactamente. probiótico es darle grupos de bacterias a nuestro intestino para que se potencien. Y esto tiene que ver con qué tipo de bacteria nos falta, es un poco más específico, aunque ciertos alimentos los podemos consumir sin indicación clara médica, digo, son naturales, no es que te va a dañar, no es que te va a hacer mal ni nada por el estilo. Volvamos al tema de los jugos verdes, por favor, Nico. No sé si querés mostrar el jugo verde y sacarnos algunas dudas. ¿Lo filtrás? Perfecto. ¿No lo filtrás? Si no me gusta, por ejemplo, la pulpa, ¿qué puedo hacer con la pulpa? ¿Lo tomo en ayuno? ¿No lo tomo en ayuno? ¿Qué pasa si es feo? Todo esto. Bueno, el jugo verde, este que está acá, no sé si lo alcanzan a ver. eh, bueno, contiene Se ve ingredientes que perfecto. reparan todo el organismo prácticamente. Yo lo hago con hojas verdes amargas. Acá les muestro, por ejemplo, una hoja que yo utilizo, que es, acá donde yo estoy en Brasil, se le dice couve. En otros lugares creo que se llama col rizada, pero lo pueden hacer también con otras hojas como espinaca, hojas de brócoli, de coliflor, acelga, hinojo. Yo utilizo apio también, fíjense, acá en el jugo que yo les hice, este es un tallito de apio que yo lo corto y lo pongo en la licuadora. Ahora, lo más importante que tienen que entender, que los jugos verdes, además de llevar las hojas amargas, hay que agregarles otros ingredientes, como por ejemplo manzana con cáscara, pera, pueden agregarle jengibre, un chorrito de limón o medio limón exprimido, incluso pueden agregarle cúrcuma. Todo esto yo lo pongo en un litro de agua con un poco de hielo y lo paso en la licuadora. Yo no utilizo jugueras. ¿Cuál es la importancia de esto? Si nosotros utilizamos jugueras o si nosotros filtramos el jugo después de prepararlo, vamos a estar consumiendo un alimento que tiene sus ventajas, pero estamos dejando de lado las fibras, justo la parte más espesa, la cáscara y todo lo que sea pulpa, los estamos desechando y justamente es eso lo que nosotros necesitamos para la salud de nuestras bacterias. Lo utilizamos como prebióticos. Además de contener prebióticos, los jugos verdes contienen minerales como el potasio, magnesio, hierro, vitaminas, antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. Entonces, esos son mis consejos. No filtren el jugo verde, tómenlo todos los días, incluso las personas que tienen divertículos intestinales, que sufren de pólipos, que sufren de intestino irritable. Esto sería como alimentar y dar superpoderes a las bacterias, a los hongos que justamente están allí para proteger a nuestro castillo, que es todo nuestro organismo. Bien. Incluso, Nico, ajá. déjame nomás que le diga una cosa, eh, los jugos verdes son uno de los mejores tratamientos que son capaces de curar la permeabilidad intestinal. Coincido, coincido. Ahora enseguida vamos a hablar también de los edulcorantes, pero hay tantas preguntas que nos están haciendo que me gustaría contestar algunas, Nico. Por ejemplo, déjame esta a mí que me parece bien interesante, porque hablamos de la fibra. Y dijimos que la fibra es fantástica y acá justo nos preguntan por un tipo especial de fibra, que es la avena. La avena es un cereal, ¿cierto? Y es fantástica la avena. Ahora, el problema con la avena, nos preguntan si en remojo, si cocida, si pueden comer todos los días. La avena tiene de todo. Tiene proteínas, tiene fibras, es muy buena para el intestino, es un excelente prebiótico. Pero cuando nosotros, y esto tiene que ver también con lo que vos nos estás diciendo, Marisol, ella nos dice, no puedo consumir fibra, me llena de gases. ¿Será por las bacterias malas? Bueno, cuando vos empezás a introducir fibras, por ejemplo, de los porotos, que en otros países, ayúdame, se llama lubias, o ¿cómo más se llaman los porotos? Bueno, porotos, frijoles, creo que los llaman. O cuando introducís avena, las bacterias de tu intestino no están preparadas. ¿Y qué van a hacer? Cuando las fermenten van a generar gran cantidad de gases. Y eso al principio a la gente les hincha mucho, les produce malestar. Entonces, cuando vos introducís la avena, Mayra, que nos preguntás, introducíla despacito, día de por medio, en pequeñas cantidades, deja que tu intestino lo vaya recibiendo. Yo siempre te recomiendo la avena en copos enteros o la cortada, pero no la instantánea, porque pierde muchos de sus factores. Y si te parece muy dura y demás, podés dejarla en remojo un día antes, aunque esto no es tan recomendable porque hace que se absorba más rápido, o también podés cocerla un poquito respecto a la avena. Pero fíjate que otra pregunta interesante nos hacen, Nico. Vos nombraste el ajo. ¿Y el ajo negro? Pocas personas conocen el ajo negro. ¿Qué opinión tenés del ajo negro? Bueno, el ajo negro podría tener mayor cantidad de antioxidantes y sustancias benéficas para el cuerpo. El problema es que es muy difícil de prepararlo, es un poco más caro.
Y de Difícil de por sí conseguir. ya el ajo normal, digamos, tiene beneficios que son impresionantes. Pero si eventualmente lo quieren consumir, no veo por qué no, es muy saludable también. Bien, ahora, cuatro cosas dijimos para, o en realidad tres y agregamos los jugos verdes para la microbiota. Dijimos fibras, fermentados, alimentos con polifenoles y nosotros hicimos hincapié en los jugos verdes. Pero nada de esto alcanza si después vos comes azúcar, ultraprocesados como nombramos antes, o fíjate qué tema te traigo a colación, edulcorantes. Hace poco tiempo, los mayores científicos del mundo dijeron, cuidado con los edulcorantes, que parece que predispone a que seamos más obesos, o sea, que engordemos. También engaña nuestra lengua y hace que cada vez deseemos más los dulces. Y también dijeron otra cosa, parece que altera nuestra microbiota y la lastima. Es decir, y hoy justo nos preguntaban, yo no estoy encontrando justo, pero nos preguntaban si la microbiota tenía que ver con el estado de ánimo. Sí tiene que ver. Y fíjate que esto es importante porque si los edulcorantes alteran todo esto, entonces no deberíamos comerlo. Ahora, nosotros en Dr. Beller decimos todo en su justa medida. Los edulcorantes son buenos, lo ideal es no endulzar nada, no utilizar endulzantes, ni azúcar, ni edulcorante. Ahora, si tu microbiota es saludable, si tu microbiota es saludable, es poco probable que edulcorantes en dosis pequeñas para endulzar de vez en cuando le generen un daño. El problema o la disbiosis va a ocurrir cuando vos consumís edulcorante a diario y en especial cuando tu microbiota está alterada, porque vos llevas una dieta alta en ultraprocesados, alta en azúcares simples, y acá podemos discrepar, Nico, no sé si vos tenías una opinión o querías agregar algo. Lo que yo pienso de los edulcorantes es que generan daño, sobre todo cuando se los consumes en dosis excesivas. ¿Dónde están esas dosis excesivas? No están en las gotitas de stevia que le ponen al café, por ejemplo. Está en los productos para adelgazar o refrigerantes, gaseosas sin azúcar. En todo lo que diga sin azúcar tiene mucho edulcorante. Ahora, antes de que nos digan que somos de la generación de cristal y no se puede comer nada, le decimos que no al azúcar, tampoco al edulcorante. ¿Con qué vamos a endulzar nuestros alimentos? Utilicen ingredientes naturales: canela, jengibre, cardamomo, menta. Pónganle unas gotitas de stevia si quieren, pero no se pasen, no coman todos los días. Ese es nuestro mensaje. Coincido totalmente. Justo te preguntaban acá por la stevia, Sonia te preguntaba, y Alba, para no dejar pasar este tema de los jugos, Nico pregunta a qué hora los jugos verdes. Y Guido, te dejo dos preguntas, nos pregunta por la miel, porque no la nombraste y sé que lo hiciste, creo que lo hiciste a propósito porque la miel tiene un detallecito. Bueno, los jugos verdes en cualquier horario. Ahora, lo que yo les sugiero a las personas que quieren regularizar el tránsito intestinal, que lo tomen de mañana estando en ayunos. Y les voy a mostrar de nuevo acá. Eh, yo tomo, esto acá son 450 mililitros. Yo tomo esto una o dos veces por día. El primer vaso lo tomo de mañana, apenas me levanto, para ayudar al tránsito intestinal. Pero lo pueden tomar en cualquier horario, porque de todas formas le va a generar una respuesta antiinflamatoria y mejorar, digamos, no solo tener una digestión saludable, sino regular la presión arterial, el sistema inmunológico, la salud cerebral, entre muchas otras cosas. Con respecto a la miel, eh, yo no la nombré porque la miel es básicamente azúcar, ¿eh? Puede llegar a tener minerales, algunas otras sustancias, pero en una dosis muy baja. Para obtener los beneficios de las sustancias benéficas de la miel, deberíamos consumir 1 litro de miel por día, y esto acaba siendo contraproducente por la cantidad de azúcar que tiene. Entonces, hay que poner en la balanza. eh, Aquel día vos consumiste muchos dulces, ultraprocesados, yo no utilizaría miel. Ahora, si aquel día te querés dar un permitido, querés endulzar algo con un poquito de miel, una cucharadita, no veo por qué no. Es tener un equilibrio, como todas las cosas. Bien, Nico, enseguida vamos a hablar de uno de los capítulos más atractivos de todo esto, porque tiene que ver con la medicina tradicional y nos pone, nos obliga a dar nuestra opinión sobre qué pensamos de los remedios tradicionales, como los antibióticos, el ibuprofeno y el omeprazol, y su daño o no daño para el cuerpo. Ya vamos a hablar de esto. Enseguida también vamos a responder acá, nos preguntan más por el jugo verde, nos preguntan por la avena, por la stevia. Pero además de los alimentos, porque hablamos mucho de alimentos, hay hábitos que podemos tener para mejorar nuestro intestino, ¿cierto? Porque hablamos mejorar la microbiota, hablamos de la permeabilidad intestinal, de las células, hablamos del moco,
pero ¿qué hábitos pueden realmente impactar en tu intestino? Perfecto. Antes le quería recordar a las personas que todo esto que les estamos explicando también está en nuestro libro. Se llama El superpoder de los alimentos, para los que les interesa profundizar un poco más el conocimiento. Pero bueno, el hábito principal que no nos tenemos que olvidar es tomar agua. Muchas veces, aumentando la cantidad de agua, regularizamos el tránsito intestinal, obviamente junto con todos los alimentos que les nombramos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas ayudan a limpiar el intestino? Caminar diariamente, no ir a dormir después de comer. En mi país, en Argentina, es muy común almorzar y dormir la siesta. A mí me encanta dormir la siesta, pero inmediatamente después de comer, en vez de acostarnos, yo caminaría unos 10, 20 minutos, las veces que, eh, ¿cómo cuando sea posible, ¿sí? Tomar todos los días de mañana un vaso de agua o jugo verde, como les nombré. Pueden agregarle eh, limón, yo acá les muestro, permiso, ¿eh? Yo utilizo este limón, lo corto por la mitad y lo preparo con un vaso de agua de 250 mililitros y lo tomo todos los días. También le pueden agregar, por ejemplo, vinagre. ¿Les puedo mostrar el vinagre también? ¿Quieren que les Sí, muestre el sí, vinagre que yo uso? el vinagre de sidra de manzana con la madre, Nico, que vos siempre lo mostrás, y con tal impacto que tiene eso, porque la gente piensa que es solo vinagre y demás, pero tiene un impacto profundo a nivel intestinal y del cuerpo. Nosotros hicimos un video entero sobre eso. Bueno, este Tiene es el que ser ese que vinagre tenés ahí. Mm. que es más turbio, menos transparente. Es el vinagre de manzana orgánico con la madre. La madre son sustancias probióticas, es decir, microorganismos vivos que cuando los ingerimos van a formar parte de nuestra flora intestinal y van a mejorar incluso nuestra flora. Cualquier vinagre es bueno para nuestra salud si la tomamos en su justa medida. No hace falta que sea de manzana. Yo utilizo este justamente porque tiene la madre. La dosis sería una cucharadita de 15 mililitros en un vaso de agua. Nunca lo tomen puro y pueden tomarlo de mañana o antes de las comidas. No solamente ayuda a mejorar la flora intestinal, sino que también ayuda a absorber menos todo lo que sea azúcar y grasas. Esto puede evitar que engordemos muchas veces. Claro, el vinagre no es mágico, ¿no es cierto? Tenemos que tener otros hábitos saludables, pero yo lo considero realmente un remedio natural a este líquido. Nico, yo, ajá. Otras cosas que se le pueden agregar al agua: canela, jengibre, romero. Justo acá nos preguntan, Nico, ML, y te pongo dos preguntas porque tratan de lo mismo, y ya te digo, ML y Pepe nos preguntan sobre los jugos verdes, ¿no? Primero que quieren que le digas una o dos recetas, y ML también nos pregunta sobre el romero en el jugo verde. ¿Puede agregarse o no puede? Claro que sí, se puede decir. Incluso lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es hacer agua de romero, lo dejan desde el día anterior en la heladera, ¿eh? Por ejemplo, 2 cucharadas grandes de romero en 1 litro de agua. Y al otro día, el agua que utilizan para hacer el jugo verde, que sea el agua del mismo romero. Eso sería buenísimo. Ahora, la receta que yo uso para los jugos verdes es un tallo de apio con sus hojas. Utilizo esta hoja que les mostré hoy. Permítanme que les muestre acá, que es couve. En otros países se la conoce como col rizada, pero le pueden poner, por ejemplo, espinaca, hinojo. Yo utilizo también con hinojo, o le dicen hierba dulce en algunos países. Pueden utilizar acelga. En fin, tiene que tener por lo menos 2 tipos de hojas verdes, oscuras y amargas. Después le agregan algo para endulzar. ¿Qué yo utilizo? ¿Azúcar, miel? No, yo utilizo manzana. Esto lo utilizo para endulzar mi jugo verde. Una manzana con cáscara y todo. O un kiwi con cáscara, y acá les muestro que está mordido, está comido por mí ahora, es decir, se lo puede comer con cáscara y todo. También utilizo un poco de jengibre, les pongo más o menos el tamaño de una pulgada más o menos de jengibre, hielo y un poquito de limón. Esa sería mi receta. Genial. Acá mucha gente nos dice que tiene nuestro libro y que le gustó, Nico, y nos preguntan dónde se puede obtener. Se puede obtener en Amazon. Ahora, sigamos, el superpoder de los alimentos se llama. Sigamos entonces porque no quiero irme de este tema de los hábitos, Nico. Vos dijiste que para cuidar la microbiota, además de los alimentos, es fundamental beber agua, caminar diariamente, no dormir después de comer, tomar todas las mañanas un vaso con agua. Déjame que destaque un poquito esto del ejercicio, porque nosotros en cada video que podemos decimos deben hacer ejercicio. Y el ejercicio, además de un notable impacto cardiovascular, o sea, en la salud del corazón, el riñón, el cerebro y las arterias,
tiene un impacto en el intestino. De hecho, la gente no sabe, pero cuando un paciente se interna en terapia, donde yo trabajo, en la unidad coronaria, y quedan 2, 3 días en la cama y no pueden salir, el intestino prácticamente se paraliza, deja de moverse. Fíjense la importancia de moverse. Y eso tiene que ver con la recomendación esta que vos dabas, Nico. Después de comer, caminar un poco para movilizar nuestro intestino, para que los alimentos avancen. Y hacer ejercicio también permite que el intestino funcione mejor. Cualquier ejercicio. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros siempre? Ejercicio de fuerza. Claro que no a cualquier horario, porque si entrenas muy tarde en la noche te va a costar dormir. Entonces, después de la cena, por ejemplo, nosotros lo que recomendamos es una pequeña caminada, cortita, tranquila, como para relajar, para que el intestino se mueva. Pero recomendamos al menos 3 o 4 veces por semana entrenar la fuerza, desarrollar músculos, para que nuestro cuerpo se desinflame. Ahora enseguida vamos a ir a uno de los temas más polémicos de este live, prácticamente casi cerrando, que tiene que ver con esto de eh, los remedios, nicolomeprazol, el ibuprofeno, los antibióticos. Pero vamos a contestar algunas preguntas más de las 1.800 personas que nos están siguiendo. Por ejemplo, Marle nos pregunta, doctor, ¿y puedo congelar mis jugos verdes o las frutas y las verduras para después utilizarlas? ¿Qué pensás de congelar o de tenerlo mucho tiempo en la heladera? Porque pueden oxidarse, ¿cierto? Se pueden congelar, no es lo más indicado, lo fresco es siempre mejor, pero les confieso que por el día a día, que muchas veces es muy corrido, yo suelo congelar mis hojas verdes y las pongo directamente en la licuadora. Ahora, yo no dejaría más de 30 días congelado una hoja verde y en lo posible siempre fresco, comprado en el mismo día. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Te pregunté por los jugos verdes y el tema de la heladera, porque el congelar ya quedó claro, pero y Ah, guardarlo en la heladera mucho tiempo, ¿por qué se pone oscuro y negro? ¿Eso es bueno? bueno, en la heladera debería quedar como máximo 24 horas. Ahora acá entre ustedes y yo les digo que menos de 12 horas sería lo ideal, porque dejarlos por más tiempo hace que el jugo verde reaccione con el oxígeno del aire y esto oxida o degrada, digamos, muchos de los nutrientes que tiene. Nico, acá nos preguntan por el mate. Antes de que contestes eso, déjame, también están preguntando por el esomeprazol, ya vamos a hablar. Pero me interesa ordenarnos un poco. Hablamos de limpieza intestinal y dijimos, cuidado con las soluciones mágicas, cuidado con los laxantes, cuidado con los líquidos, esos que se ponen por enema, cuidado con curar la cándida y barrer toda la microbiota intestinal. Recuerden que la microbiota vive con nosotros y nos ayuda, debemos cuidarla. Dijimos qué alimentos, hablamos de prebiótico, hablamos de probiótico, hablamos de ejercicio, hablamos de la toma de agua. Pero antes de contestar algunas preguntas más, les recuerdo que Nico está en Brasil y yo estoy en Argentina y nos interesa mucho saber desde dónde nos seguís. Dejadnos en los comentarios. Vamos a hablar de este tema polémico, el tema de los medicamentos, Nico. ¿Será que cuando un médico receta un medicamento está buscando dañar tu microbiota? ¿O será que él está recetando porque cree que eso tiene ventajas? Y si es así, ¿los antibióticos dañan la microbiota de verdad? ¿El ibuprofeno daña? ¿El omeprazol puede dañar? ¿Qué Bueno, podemos hacer si estamos enfermos y necesitamos el medicamento? muchas gracias por ponerme en esta posición tan cómoda de responder esto, pero bueno, les voy a responder. Eh, Ustedes saben que nosotros somos médicos, estudiamos muchísimo la parte de medicina tradicional, pero también nos interesamos por todo lo que sea natural, ver al paciente de una manera integrada. Jamás vamos a decirle a una persona que deje de utilizar el remedio fue indicado por su médico, que esto quede muy claro. Ahora, cuando un médico receta un remedio, sea un antibiótico, sea un antiácido o un antiinflamatorio como el ibuprofeno, en su cabeza, él pesa los riesgos y beneficios y solamente va a recetarte cuando el beneficio supera el riesgo. ¿Qué les quiero decir con esto? Por más que los remedios tengan beneficio cuando estén indicados, tienen efectos colaterales. Lo que yo les digo a mis pacientes es que cuanto menos remedios tomen, mejor, siempre y cuando sea posible hacer esto. Los antibióticos, por ejemplo, eliminan la bacteria que nos está causando la faringitis, la neumonía, la sinusitis, pero también puede provocar alteración de nuestra flora intestinal porque también mata a las bacterias buenas. Y el uso indiscriminado de antibióticos puede hacer que la cándida prolifere y quede descontrolada. Esto nos puede dar dolor, hinchazón, inflamación, diarrea, incluso dañar a otros órganos o Déjame producir que haga infecciones por otros gérmenes. una pequeña interrupción ahí, Nico. Es muy común que a las personas les duele un poquito la garganta y que hacen acitromicina por 3 a 5 días
o tienen un pequeño enrojecimiento de la garganta y amoxicilina, y realmente lo van a notar, van a tener diarrea, van a hacer que esas bacterias malas saquen músculos, lo que se llama ser resistente, y que después ese antibiótico no sirva y tener que utilizar cosas más fuertes. Van a barrer con su, porque a ver, la microbiota son bacterias, además de hongos, parásitos, virus, pero cuando vos le das un antibiótico matás la bacteria mala y también matás la buena. Entonces, ojo con tomar antibiótico por cualquier cosa porque es muy dañino. Nosotros acá jamás vamos, como bien dijiste, criticar la indicación de un médico. Lo que sí nos parece que es incorrecto es el uso abusivo del antibiótico por cualquier cosa y sin indicación, porque puede ser grave. Y a nivel intestinal es donde más se afecta. Perfecto. Con respecto al omeprazol, por ejemplo, que es muy común, se utiliza para las gastritis, para la úlcera. eh, es muy bueno para tratar estos problemas, el reflujo también, pero tiene un efecto que ocurre más a largo plazo y es que reduce mucho la producción de ácido en el estómago. Esto puede llevar a mala absorción de algunos nutrientes, alteración de la flora intestinal, aumentar el riesgo de infecciones por bacterias en nuestro intestino al cambiar la flora. Ahora, de nuevo, si tienen indicación, tienen que usarlo, obviamente. El problema es con las personas que utilizan omeprazol después de que se curan la úlcera. Quedan utilizando por años y no saben por qué. Muchos creen que es un protector estomacal y que si están tomando muchos remedios, tienen que tomar omeprazol para proteger su estómago. Eso es una creencia, es un mito y es falso. No deberían hacerlo, pero siempre consulte con su médico. Nico, acá quiero comentarte que Dulce María nos está invitando a Cancún, dice que tenemos casa, así que pronto la vamos a estar visitando. Muchas gracias. Eh, no, y nos hacen dos preguntas más bien interesantes sobre el bicarbonato y el mate. Vos hiciste un video sobre el bicarbonato hace poco. ¿Será que Ujú. ayuda con la microbiota o es para otras cosas? ¿Deberíamos tener algún cuidado? Porque como antiácido puede, desde mi punto de vista, y corregime, puede dar un efecto rebote y puede aumentar a veces la acidez estomacal. Entonces, no sé qué pensás de esto y qué le podés decir a las personas. El bicarbonato no tiene un efecto directo en la flora intestinal, digamos, no es benéfico para la flora intestinal. La única indicación que tendría en general sería para como uso como pastillas de antiácidos, pero solamente por un periodo corto, 5 a 7 días como máximo. Si tienen que usar bicarbonato para tratar la acidez por más tiempo, es porque tienen algún otro problema en el estómago o en el intestino y tienen que investigarlo. Incluso el Bien, bicarbonato podría enmascarar el problema. bien. Nos preguntan mucho por el mate, Nico, y permitime responder. Yo justo estoy tomando un tereré, que es una especie de mate frío. Estoy tomando de agua con limón, que a mí me encanta. Eh, y el mate, en realidad la yerba mate es una planta que tiene sus propiedades, así como el café, así como el cacao, y se parece mucho, de hecho tiene cafeína, tiene antioxidantes, tiene mateína, que es una especie de estimulante. Entonces el mate es fantástico en el sentido de, hay gente que dice, sobre todo en Argentina, en Uruguay, que es muy conocido, dice, yo no puedo empezar mi mañana sin un mate, me duele la cabeza. Y esto tiene que ver con su aporte de café, de mateína y de otros compuestos que potencian nuestro cerebro y el cuerpo también se acostumbra. Ahora, yo no conozco que el mate tenga un efecto directo sobre la microbiota e incluso tomar grandes cantidades de mate en ayuno, al igual que el café, puede incluso irritar un poco el estómago. Entonces, tal vez si vos sos un paciente con mucha acidez, con gastritis o con otros problemas estomacales directos, el mate o la cebolla o el ajo o el café o el chocolate o incluso el tomate tal vez no sean las mejores frutas, verduras y plantas que vos puedas consumir. Acá nos pregunta Nico, un tema que no hablamos y me parece que ya es el último, y les mando un saludo a las más de 1800 personas conectadas, sobre las semillas. ¿Qué pensás de la chía, del lino? ¿Será que son buenas? ¿Será que ayudan a la flora intestinal o al tránsito intestinal? Porque también nos preguntan sobre el estreñimiento. Las semillas son buenísimas, yo las recomiendo siempre, son remedios naturales, incluso las personas que tienen divertículos, intestino irritable, pólipos, pueden consumirlas con seguridad. Eh, Son fuentes vegetales excelentes de omega 3, grasas saludables que tienen propiedades antiinflamatorias y además, tomándolas con suficiente agua, ayudan a regular el tránsito intestinal, son excelentes. ¿Ok? Entonces, no sé si tenés algo más que agregar, Nico. Yo les mando un saludo a todos de nuestro lugar del mundo. Sí, Y estamos dentro de 2 domingos. les quería aclarar a las personas que la limpieza intestinal
No son aquellas prácticas vendidas por ahí de hacer enemas o meterse sustancias tóxicas en el intestino, sino que Justo, son prácticas, hábitos y métodos naturales para mantener un intestino saludable y que los ah, efectos de tener un intestino saludable y de hacer limpieza, como les comentamos en este video, van mucho más allá del intestino. Nico, le mandamos un saludo a la hermanita de Gigi Tamales que nos dice que nos está viendo y quería que le mandemos un saludo, así que le mandamos un saludo. La última pregunta que te hago porque hablaste de esto. ¿Qué pensás de los laxantes que se venden, que personas venden, o esto de la colonoterapia, cuando no está indicado de meter solución salina al intestino y barrer con todo? Muchas veces nos venden como soluciones mágicas y hacen daño, ¿cierto? Son dañinas, pueden causar perforación intestinal, pueden causar diarrea, deshidratación y no deberían utilizarse. Los laxantes hay que utilizarse con prescripción médica o para hacer preparos, por ejemplo, para hacer preparación de colonoscopías, tienen indicaciones especiales. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Cada 15 días estamos en vivo y les mandamos un gran abrazo. Estamos los tres, está Cami también acá. Saludos. Chau, chau.